Gracias. Ahí sí. Sí, gracias. Súper. Bueno, Perdón. para los que no nos van a ver después, no sé si tú esto lo pasas a tus alumnos que no nos ven, no te pueden ver ahora, ¿verdad? No, es para acreditar en la universidad Ah, ok. las invitaciones especiales que tenemos. Ok, Gracias. súper. Bueno, entonces, si les parece, no sé si tendrán alguna consulta, alguna pregunta respecto al tema del derecho espacial, que es un tema totalmente aparte de lo que vamos a presentar hoy, porque contarles además que la universidad de ustedes nos ganó este año. A pesar de que el año pasado, habiendo sido competidora, le ganamos a la UNAM, este año perdimos con la UNAM. Así que, pero muy contentos porque tuvieron una participación maravillosa, ganaron, pero con todas las de la ley, lo hicieron muy, muy bien. Las chicas que compitieron por su universidad, de verdad se destacaron. Así que mis felicitaciones, aprovecho la oportunidad para felicitarlos de esa competencia, que lo hicieron muy bien. Así que espero que lo hagan muy bien también en la ronda mundial, que nos van a representar a toda Latinoamérica ya. Nada más quiero hacer un paréntesis, jóvenes. Toda esta participación es totalmente en inglés, ¿eh? La profesora lleva a cabo este coach, es de hecho, forma parte ya de nuestra organización y nos va a estar apoyando en clases de inglés técnico jurídico para desarrollar y desenvolver este tipo de trabajos, por si hay alguno que le pueda interesar para participar con nosotros en este o en otros proyectos. Gracias, perdón, adelante. No, por favor. Efectivamente, todo esto, la competencia se realiza en inglés, tanto la demanda y contestación que son enviadas como la competencia en sus rondas orales, todos en inglés. Y la gran oportunidad que te entrega esto es no solamente si ganas la competencia, sino la posibilidad de conocer gente muy interesante dentro del derecho internacional. El año pasado, cuando ganamos la competencia, la ronda latinoamericana, y tuvimos la oportunidad de presentarnos en París, a mí se me ofreció un doctorado en Alemania única y exclusivamente por el derecho espacial internacional. Entonces, de verdad, este tipo de competencias, los MOOC en general, no solamente este, te abre puertas que a veces es imposible abrir si no estuviéramos haciendo estas pequeñas sacrificios, digámoslo así, de dar un poco más en el momento de hacer nuestros estudios, que yo sé que es muy difícil, yo también estoy terminando mi carrera de Derecho, ya me falta dar mi examen de grado, pero además de estudiar psicología, pero ese es otro cuento. Así que si están interesados en los MOOC, se pueden comunicar con su profesora y ella me pasará las dudas que tengan. Que habiendo dicho eso, voy a pasar a compartir mi pantalla para comenzar con lo que les traigo hoy, si les parece bien. Ya se ve, ¿Me pueden ver ahí? ya. Entonces, para el día de hoy les traje el tema de la empresa y el emprendimiento en Chile. Cuando decimos que la actualidad es digital, lo que quiero decir acá es que desde el año 2013, en nuestro país, toda la creación de empresas ha pasado a digitalizarse. Todo se hace en línea, ya no tenemos prácticamente el uso de la notaría, que antes era tan necesario y que lamentablemente también nos costaba una cantidad de tiempo tremendo. Y cuando uno quiere comenzar con un nuevo emprendimiento, ni siquiera pensemos en una empresa grande, pensemos en un emprendimiento. Lo que tenemos con mi familia es un emprendimiento, porque califica dentro de los emprendimientos ya que tiene menos de 50 trabajadores. Y acá las empresas se consideran de acuerdo a la cantidad de trabajadores que la componen. Entonces, ¿cómo parte una empresa? Una empresa chilena, una empresa en todo el mundo va a partir siempre con una idea. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tú tienes tu idea y puedes capitalizarla como tú mismo, persona natural, o convirtiéndote tú mismo en una persona jurídica. Y esto es lo que les voy a pasar a explicar ahora. ¿Por qué lo vemos así nosotros? Porque en Chile las empresas y las personas se pueden regir bajo el derecho comercial, no solamente la persona misma por sus actos, sino que los actos de comercio que la persona realice con una empresa van a ser regulados por el derecho comercial y en este caso, por supuesto, vendría siendo nuestro código de comercio, que lo tengo aquí, que es gigante, que no se lo pueden ver, pero nuestro código de comercio es inmenso, bastante, bastante extenso. Sabemos también que el derecho comercial es una rama del derecho privado. Y esto, a pesar de que nosotros tenemos empresas que pertenecen al Estado. Como supongo que en México también ocurre, hay empresas que corresponden al Estado y que es el Estado quien no solo las administra, sino que además nombra
a sus gerentes y a las principales personas que están a cargo de ellas, y obviamente también se encarga de pagar sus salarios. Todas las remuneraciones salen del Estado, que deberían salir a la vez de esta empresa. Pero aún las relaciones que tenga una persona privada o una empresa privada o empresa no estatal, va a regirse por el derecho comercial en la rama del derecho privado y no por el derecho público, no por el derecho de la que administra el Estado, sino que por el derecho privado que nos rige a todos. Y por lo mismo tenemos aquí el artículo 1 del Código de Comercio, donde dice que el Código de Comercio, el que les acabo de mostrar, es el que rige las obligaciones de los comerciantes que se refieren a operaciones mercantiles, o sea, todo lo que tenga que ver con el mercadeo, ya sea las que contraigan personas que no son comerciantes, como les mencionaba recién, una persona natural. Si yo voy de compras a una empresa, esa va a ser una relación que se regirá por el derecho comercial, que es una rama del derecho privado, y no se regirá por el derecho civil, como sería una relación mía con otra persona natural. Entonces, las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales, y las que resulten de contratos exclusivamente mercantiles, o sea, contratos, por ejemplo, de una compra y venta con una empresa. Ahora, yo podría tener un contrato mercantil, yo persona natural, podría realizar un contrato mercantil con otra persona natural. Por ejemplo, la compra-venta de un vehículo. La compraventa de un vehículo es un contrato mercantil, y en este caso, al ser un contrato mercantil, se va a regir por el derecho comercial, y lo que el derecho comercial no regule va a regirle supletoriamente, o sea, en sus partes en blanco, el derecho civil, lo que vendría siendo para nosotros acá en Chile nuestro Código Civil. No sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿Vamos súper? Sigo entonces. Bueno, comenzando. Cuando tenemos la intención de crear una empresa, lo que tenemos es una idea, ¿verdad? Queremos hacer alguna cosa, quiero vender, quiero dedicarme al comercio, quiero hacer importaciones, quiero prestar un servicio, porque hace poco en Chile les comentaré que, bueno, algo que cambia muy constantemente en el mundo, no solamente en mi país, es el código tributario. Todo lo que tiene que ver con tributación, con el pago de los impuestos, es de un cambio impresionante. Recuerdo cuando, como un dato rosa, como le decimos nosotros, una cosa que me pasó a mí, cuando estaba en mi curso de Derecho Tributario hace ya bastante tiempo, mi profesora me pidió que leyera un artículo. Entonces yo tomo mi código tributario que acababa de comprar, lo abro y empiezo a leer el artículo, y mi profesora me dice, no, 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 Margarita, ese está derogado, ya lo cambiaron. Entonces yo había comprado mi código un mes antes y ya no servía. Así que lo que más nos recomendaron es que por favor no compráramos el código, que viéramos el código en internet, porque cambiaba constantemente y ya era botar la plata nada más. Así que bueno, ahí tengo el código todavía, ahí guardadito, no lo puedo ocupar nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Lo que les estaba comentando, el cambio que existe ahora es que las personas que prestan servicios, por ejemplo, los abogados, también pagan impuestos. Ya no pagamos solamente una boleta de servicios o una boleta de honorarios como pagábamos anteriormente, en que debíamos pagar un 10% de impuesto, así funcionaba acá, y ese 10% se retenía, era retenido por el Estado, y luego se nos hacía una devolución al final del año cuando hacíamos nuestra operación de renta, que era el pago del impuesto a la renta. El Estado veía que efectivamente yo había prestado un servicio y de ese servicio había nacido esa deducción de dinero, y por lo tanto me lo devolvían. Sin embargo, ahora, yo, persona natural, que quiero prestar mi servicio como abogado, debo también pagar el impuesto al valor agregado, o IVA, que le denominamos nosotros acá, que es el 19%. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Cualquier persona que quiera prestar este servicio no va a descontarse a sí mismo el servicio, ¿verdad? Se lo va a cargar a la persona a la que le presta el servicio. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Aumenta los costos para las personas que quieran recibir los servicios del abogado. Así que lamentablemente ahí tenemos un problema que ha ido causando una cierta alza en, en los valores de todas las cosas acá, y el tema de la canasta familiar ha ido aumentando y tenemos un problema ahí. Pero eso es una mención por si quieren algún día ejercer la abogacía aquí en Chile, ya saben que tienen que pagar impuestos para poder ejercerla acá.
o por lo menos le van a cobrar el impuesto a sus clientes. Así que como decíamos, tenemos ya una idea. Digamos que vamos a hacer un buffet de abogados o que vamos a crear, más fácil mejor, que vamos a crear una empresa de ventas. Vamos a vender un producto. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo me voy a hacer? ¿Cómo voy a crear mi empresa? O sea, ¿va a ser una empresa física? ¿Voy a tener bodegas? ¿Voy a tener trabajadores en mi empresa? ¿Cuántas personas voy a necesitar para esta empresa? ¿Voy a producir un bien o voy a revender un producto que compro? ¿Voy a hacer importaciones? Todo este tipo de cosas tenemos que analizarlo al momento de preguntarnos cómo voy a crear mi empresa, de dónde va a salir. ¿La voy a crear yo sola? ¿Voy a ser una empresa de una persona? ¿Voy a tener socios? Y aquí es donde viene la siguiente pregunta. Si voy a tener socios, o si voy a hacer una importación, o si me voy a dedicar a más de una cosa. Si voy a tener, por ejemplo, voy a hacer importaciones, pero además voy a tener una compraventa dentro del país. ¿Qué modelo me conviene? Porque dependiendo del modelo que yo tome, va a ser la siguiente pregunta. ¿Cuál giro es el apropiado? Ahora, el tema del giro, no sé si tengamos la misma definición de giro con, eh, con México. Para nosotros el giro es el tipo de desarrollo al que se dedica la empresa. Por ejemplo, la compraventa es un giro, la importación es un giro, el transporte es otro giro. Existen cientos de giros y todos estos están calificados en nuestro servicio de impuestos internos, que es el servicio donde nosotros vamos a pagar los impuestos. Entonces, Es lo todo, mismo. ¿sí? ¿Es el mismo? Súper. Entonces, todas estas preguntas debemos plantearlas antes de empezar a poner nuestra empresa en el papel. Y para eso tenemos que ver cuáles son los tipos de empresa que tenemos. En Chile tenemos 8 tipos de empresas. Bueno, podríamos decir que son 9, pero vamos a decir que son 8. Ya les voy a explicar por qué decimos que son 9, pero quedémonos con estos 8. De estas 8 que están acá, las 3 primeras son las más importantes. Tenemos una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, entendiendo que ya sociedad es porque hay más de una persona, y cuando hablamos de empresa individual es porque es de una persona, un individuo, una sociedad por acciones, que permite también varias personas, una sociedad anónima cerrada, cerrada porque se desconoce quiénes son los que integran esta sociedad anónima. Esto se los voy a explicar bien a grosso modo, porque les voy a dar una explicación bien precisa sobre las 3 primeras que son las que más usamos aquí en Chile. ¿Ya? Estas solamente se las voy a mencionar las siguientes. La Sociedad Anónima de Garantías Recíprocas, y esto también tiene ese nombre, ya que entrega diferentes garantías a los socios de la empresa. Una sociedad colectiva comercial, que puede implicar diferentes compañías dentro de una sola. Una sociedad de comanditas simples, que jamás se usan. Y la sociedad de comanditas por acciones, que ahí ya estamos hablando de empresas palabras mayores, empresas muy, muy grandes. Entonces, como les mencionaba, existen estos 3 tipos, los 3 primeros tipos de empresas son los más usados aquí en Chile. La empresa individual de responsabilidad limitada, o EIRL, tiene este nombre puesto que puede ser creada por una sola persona. Yo, persona natural, Margarita Herrera, puedo decidir crear mi empresa y llamarla Margarita Herrera EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta empresa o la desgracia? Primero, el hecho de que tiene un solo giro. Yo me puedo dedicar a una sola cosa específica y nada más. No tengo la posibilidad de generar otro giro en ningún momento. Si yo quiero tener un restaurante y además de mi restaurante quiero, no sé, vender pan y tener una panadería dentro de mi restaurante porque me di cuenta que uno de mis cocineros es un excelente panadero, por lo tanto quiero ampliar mi giro, no puedo continuar con esa empresa. Tendría que o crear una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, o bien crear otra empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, como vemos, esto es bastante restrictivo cuando queremos tener un emprendimiento, porque normalmente en nuestro emprendimiento no nos vamos a dedicar a una sola cosa. Si bien podemos, por ejemplo, en el caso de los abogados, podemos tener nuestra prestación de servicios de abogado, también podemos tener otro tipo de cosas, o si tenemos abogados que ejerzan en otro tipo de especialidades,
tampoco podrían acompañarnos en esta empresa, ¿ya? Porque también es de un solo dueño, o sea, una sola persona puede estar dentro de esta empresa. En este caso ya tenemos a Margarita Herrera EIRL, que no permite a nadie más, no permite hacer nada más que vender pan, y ahí se queda. Pero además de eso, esta empresa responde de manera personal por las obligaciones que contrae como empresa. No sé si ustedes están familiarizados con el derecho de prenda general. El derecho de prenda Aquí, general, perdón, no, adelante, es que no, hay algunos términos similares, pero hay otras palabras que son diferentes. por eso mismo se les iba a explicar. El derecho de prenda general, aquí en Chile se refiere al derecho que tienen mis, las personas a las que yo les debo, no quiero ocupar palabras muy genéricas, pero no estoy segura si me van a entender, pero las personas a las que yo les debo para perseguir su deuda, para perseguir la deuda a la que yo tengo con ellos. O sea, por ejemplo, si yo le debo a Brice 100, ella va a perseguir su deuda conmigo por 100. Si yo tengo una empresa individual de responsabilidad limitada, todo mi patrimonio va a responder por esa deuda. No es como una empresa limitada al patrimonio que yo le ponga a la empresa. Está limitada a todo mi patrimonio como persona. Entonces, si yo tengo una casa, una finca, si tengo carros, si tengo, qué sé yo, cuánta cosa tenga, todo eso va a poder ser perseguido por estas personas a las que yo les debo para pagarse de las deudas que yo tengo. Entonces también me deja bastante desprotegido si yo lo que quiero es que solamente se persiga lo que la empresa adeuda y no lo que yo tengo. No sé si me explico bien. A veces me enredo un poco, pero se va a entender ahora con la siguiente parte. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para esto? Antes de seguir al siguiente punto. Primero, que sea un solo dueño. Segundo, que sea o mayor de edad o que tenga un tutor que lo autorice. Si yo soy menor de edad, por ejemplo, mis padres podrían crear una IRL a mi nombre. Y por último, una escritura o constitución de empresa. Y esto es muy importante, se los vamos a dejar ese punto aquí de la escritura o constitución de empresa, porque ya no es lo mismo. Desde el año 2013, todo esto empezó a variar y existen dos posibilidades. Ahora, para explicar un poco el tema de esta persecución que estábamos haciendo de mi patrimonio. Tenemos una sociedad de responsabilidad limitada. Digamos que Margarita Herrera EIRL no nos gustó, así que la desarmamos. Se murió. Y decidí yo con su profesora hacer una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces le llamamos Brice y Margarita Limitada. ¿Y qué hacemos aquí? Empezamos con esto. Le ponemos capital. Cada una de nosotras va a aportar un monto. ¿Y qué es lo que pasa con esos montos que aportamos? El monto por el cual las personas a las que nosotros les podamos deber dinero nos van a perseguir, o las que la empresa le deba algo, va a ser solamente el monto de ese capital. No va a ser el dinero que nosotros tengamos como personas naturales, como si sucedía en la empresa individual. Las personas a las que le debamos nosotros solamente van a poder perseguir el capital de la empresa, no de las personas que conforman la empresa. ¿Quedó ahora un poco más claro en relación a la diferencia que tienen con la anterior? ¿Sí? Ya, sigo entonces. ¿Qué es lo que pasa acá? Podemos tener desde 2 socios hasta 50. Esa es la mayor cantidad de socios que puede tener una sociedad de responsabilidad limitada. Puede ser administrada por uno, por más de uno, por todos los socios o por un externo. En mi caso personal, la empresa que tenemos con mi hermano, esta empresa donde estoy sentada en este momento, hay dos empresas. Una en la que está mi hermano del medio con mi mamá es la administradora de esa empresa, y otra que tengo mi hermano y yo. Y en esa segunda empresa somos administradores indistintos. Los dos somos administradores. ¿Y para qué es importante esto? Primero tiene que ser una persona en la que confíes mucho para poder hacer algo así, mucho, mucho, mucho. Porque esa persona te puede endeudar la vida. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros, por ejemplo, podemos firmar cheques de manera indistinta. Tú puedes ir al banco, abrir una cuenta, llevas la constitución de tu empresa, el documento a través del cual tú creaste tu empresa, lo muestras en el banco y puedes abrir cuentas corrientes, pedir préstamos, pedir tarjetas de crédito, hacer cualquier tipo de movimientos a nombre de la empresa sin la necesidad de que tu otro socio también se presente.
¿Por qué? Porque tenemos poder indistinto. Entonces, al momento de abrir la cuenta, también se autorizan las firmas de ambos socios. O si el socio que abre la cuenta quiere autorizar solo la firma propia, se puede también autorizar él solamente su firma. Entonces, como vemos, esto es algo que tiene prácticamente dos cabezas. Es una empresa que tiene dos cabezas y funciona así. Para nosotros funciona bien porque no siempre estamos los dos juntos en el mismo lugar. A veces yo ando viajando y me voy a Veracruz a hacer mis cosas de derecho internacional. Entonces mi hermano tiene que quedarse trabajando. Así que ahí es necesario que él esté trabajando y yo me voy por allá a hacer mis cosas. Y ahí cuando pasa eso, nos funciona muy, muy bien. Entonces, como ya les decía, esto responde hasta el límite del capital aportado. Si yo aporté 1.000 y mi hermano aportó 1.000, cualquier deuda que tenga la empresa va a responder hasta 2.000, nada más. No va a afectar el patrimonio propio de nosotros como personas. ¿Qué es lo bueno? Puede tener uno o varios giros en relación al servicio de impuestos internos. Nosotros en esta empresa tenemos un montón de giros. Hacemos importaciones, arriendos para vehículos, pero el principal giro al que nos dedicamos es la fabricación de estanques para el transporte de combustible. Entonces, el giro es fábrica de tanques y receptáculos metálicos. No hacemos tanques como tanques de guerra, sino que son estanques, pero le llaman tanques. Cuento aparte. Dato rosa, como les decía recién. ¿Y qué es lo que pasa en esta empresa? La disolución obviamente es diferente, porque yo no voy a disolver una empresa individual, la EIRL, con una mediación arbitral, porque no necesito hacer eso, ¿verdad? Yo me digo a mí mismo voy a disolver mi empresa y se acabó. Entonces simplemente voy al Servicio de Impuestos Internos y le digo, ¿sabe qué? Me aburrí, tome ahí está todo, cierro la empresa. Y ellos van a revisar que esté todo los impuestos estén al día, que todo esté cancelado, todo esté pagado y se cierra la empresa. En cambio, cuando tenemos una sociedad de responsabilidad limitada, independiente que tenga una administración indistinta como la tiene la nuestra, aún así tiene que haber una forma específica de disolución de la empresa. ¿Qué es lo que se hace en nuestro caso? Lo normal es que se fije una fecha. Cada 3 años, por ejemplo, en el caso nuestro es así, cada 3 años esta empresa tiene un periodo de tiempo en el cual uno de los dos socios puede solicitar su disolución. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que ir al conservador de bienes raíces. El conservador de bienes raíces en mi país es un actuario que tiene información pública. Entonces, cualquier persona, yo, ustedes, cualquiera de ustedes, puede acudir a este actuario de manera personal o en línea y solicitar la documentación de cualquier empresa que se encuentre vigente o que se haya cerrado anteriormente. En esa solicitud les van a entregar los datos de las personas que conformaban la empresa, cuál era el giro de la empresa, cuál es la distribución que tiene la empresa, cuál es el capital de la empresa, toda la información, cuál es la dirección empresarial que tiene este negocio, toda la información. Porque esto tiene que ser público para, en el caso de que nosotros le debiéramos a alguien, nos puedan perseguir hasta el monto del capital de la empresa. Por lo mismo, todos estos registros son públicos. Entonces, para cerrar esta empresa, se exige que uno de los dos socios, o los dos socios, o todos los socios, dejen una nota al margen en la escritura de creación de la empresa de que solicitan el cierre de la misma. Y esa información, al aparecer al margen de esta escritura, va a ser nuevamente pública. Se publica como a los 2 días, que es más o menos el tiempo que se demora en aparecer en los datos, en los registros públicos. ¿Ya? Entonces, toda la información aquí en Chile de empresas siempre va a ser pública, porque nos entregan también un RUT, que es un rol único tributario, a través del cual nosotros no solamente pagamos nuestros impuestos, sino que también compramos y nos presentamos como persona jurídica que somos ahora. Porque al momento de tú crear una empresa, pasas a ser ahora no solamente una persona natural, sino que creas una nueva persona jurídica. Normalmente uno aprende como en primero o segundo año la diferencia entre la persona jurídica y la persona natural. Acá en Chile la persona jurídica tiene todos los mismos actos de la persona natural, excepto el, ¿cómo le llaman? El estado civil. La persona jurídica no se puede casar. Tienen nombre, dirección, tienen domicilio, todo, excepto estado civil.
Pero yo creo que con eso me entienden de lo que estamos hablando entre la diferencia de persona natural y persona jurídica. ¿Cuáles Sí, son los aquí en México les llamamos, Margarita, persona física a la persona, naturales que le decimos nosotros? ajá, y a la persona moral o persona jurídica. Ya, entonces esa es la diferencia que tenemos acá. Si nosotros creamos la persona moral, que viene siendo la empresa, y ahora es una persona para el Estado, porque debe pagar impuestos. Para eso el Estado necesita denominarla como persona. ¿Cuáles son los requisitos entonces? A lo menos dos personas, porque como ya dijimos, no podemos hacerlo con uno solo, esa es una EIRL. Estas dos personas deben ser mayores de edad o también podrían ser representadas por un tutor o un curador. El curador es casi lo mismo que el tutor. Creo que no sé si ustedes usan la misma palabra en el derecho civil allá. Bueno, Sí. escritura o constitución de empresa. Quédense muy pendientes de esa parte porque como les digo se las voy a explicar. Y el capital, ¿qué es lo que pasa acá? Si ustedes se fijaron en la empresa anterior, vamos a volver un poquito, en los requisitos no aparecía el capital. ¿Por qué? Porque no tiene un monto mínimo para que se persiga la deuda que tiene esta persona. Se va a perseguir en todo su capital, en todo su patrimonio. En cambio acá, en la sociedad de responsabilidad limitada, sí tiene que haber un capital que es aportado por los socios, porque como ya dijimos, ese va a ser el monto máximo por el cual van a responder. ¿Ya? ¿Y qué es lo interesante? El capital puede ser en dinero o en bienes. Si yo no tengo el dinero para poder aportar a una empresa de la que quiero formar parte, puedo ofrecer, por ejemplo, una casa, un terreno, un vehículo, algo que no se devalúe de manera muy rápida. Ese tipo de cosas y que además pueda integrarse a un registro público. Acá nosotros sí tenemos en registros públicos todo lo que es bienes raíces, todos los terrenos y casas, y además los vehículos también se encuentran en un registro público por el tema de las placas patentes. Entonces, todas las cosas que se encuentran en registro, los botes, los yates, los barcos, los aviones, también todos están en registros públicos. Así que ese tipo de cosas se pueden agregar como capital a una empresa, pero debe ser parte de un registro público. Ahora, pasando a la sociedad por acciones. Esta se ha hecho muy famosa últimamente. A mi parecer, no es de mi... La encuentro medio extraña, porque si se fijan aquí, te dice que puede ser uno o más socios y después en los requisitos te dice que tiene que ser a lo menos dos personas. Entonces, yo lo encuentro bien. Conozco gente que tiene spa. Cuando me dijeron la primera vez, hace como, no sé, hace unos 8 años, la primera vez que se empezó a escuchar de estos spa, me decían, yo tengo un spa. Y yo me imaginaba una persona así tendida con unos pepinos en los ojos, relajándose. Ay, tenía un spa, qué entretenido, ¿por qué no me invitan? ¿Cuánto cobra? No, pero no, era otra cosa, sociedad por acciones. Bueno, ¿cuál es la gracia de la sociedad por acciones? Que tienes uno o más socios, pero además te permite agregar, sacar o cambiar a los socios. Digamos que su profesor y yo decidimos hacer un spa y tomamos a uno de mis hermanos. Digamos que tomamos a más pesado. Nos aburrimos de él, como yo me aburro todos los días, y decidimos sacarlo. Y ponemos a mi otro hermano que me cae mejor. Mentira. Y decidimos poner a mi otro hermano entonces, que no es tan pesado, y no le digan nada. Y nos empieza a ir mejor. Entonces, como nos empieza a ir mejor, traemos a mi otro hermano de nuevo. Si ya sabes que te vamos a tener pena, así que te vamos a traer igual y lo agregamos otra vez. Esa es la gracia del spa. Tú puedes agregar la cantidad de socios que quieras mientras los socios estén de acuerdo con ello, los que ya estén integrándolo. Y sacar a la cantidad de socios que quieras mientras existan las cláusulas determinadas al respecto. Existen en el spa la tramitación, podríamos decirlo, aunque no es tan tramitación, sino que la escrituración del spa es mucho más laxa, es mucho más detallada, ya que requiere especificar cómo van a ingresar los socios, cuáles son las cualidades que deben tener los socios, el aporte que deben hacer o el aporte que se les debe entregar al momento de sacarlos o cambiarlos. No es simplemente decir, ya lo vamos a sacar, lo vamos a cambiar. De ellos deben recibir o bien una indemnización al ser retirados o renunciar a una indemnización al momento de ingresar a este spa, que no es donde te hacen la manicure. Ya estamos claros con eso. Ahora, ¿cuál es también la gran diferencia del spa?
puede ser administrada por un directorio, no requiere ser administrada por sus socios. El directorio de la empresa pueden ser los socios como pueden ser personas denominadas por los socios. Puede ser administrada por un solo gerente general o simplemente un administrador, que puede o no ser uno de los socios. Entonces, aquí hablamos de empresas un poco más grandes dentro de empresas pequeñas, porque las empresas más grandes son las de capitalización que les mencioné adelante, que ahí estamos hablando, no sé, Coca-Cola Company, quizás Coca-Cola Chile, que le diríamos acá, CCU, que es el nombre de la empresa acá. Esta es una empresa mucho más pequeña, ya que no tiene acciones en la bolsa, sus acciones nunca van a ir a la bolsa, pero es una empresa grande dentro de las pequeñas. Al mismo tiempo responde hasta el límite del capital aportado, o sea, dentro del capital que aportan sus socios, hasta eso va a responder en el caso de una eventual deuda. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que su capital puede ir aumentando. El capital aportado de una empresa de responsabilidad limitada, se fijan aquí, volvimos a la diapositiva anterior, el capital aportado de una empresa de responsabilidad limitada nunca aumenta. Es el capital con el que partió la empresa y ese es el capital que tiene. En cambio, ¿por qué? Porque tiene la cantidad de socios, digamos, por ejemplo, la que tengo con mi hermano, somos dos socios, aportamos un capital con el que se inició la empresa y ese es el capital. Y de ahí lo vamos trabajando. Va aumentando de manera tributaria, pero no en la documentación con la que se creó la empresa. En cambio, la sociedad por acciones, al permitirte agregar, sacar o cambiar los socios, el capital también va a ir cambiando. Porque puede variar dependiendo de las especificaciones que tenga el contrato al momento que se creó la sociedad por acciones, al permitirte ya sea indemnizar al socio que sale o solicitar que el socio que ingresa entregue un cierto capital para poder ingresar a esta sociedad. También tiene uno o varios giros. ¿Y cuál es la gracia acá? Que permiten un objeto amplio. O sea, yo puedo, en el caso de la empresa que tenemos nosotros, los giros que tiene están todos asociados de cierta manera. Nosotros hacemos importaciones, pero lo que importamos son productos para poder continuar con la fabricación de nuestros estanques de combustible. Por ejemplo, importamos los medidores de combustible, importamos las bombas de combustible, importamos las pistolas de combustible, esas con las que les ponen el combustible a los vehículos, ya, esas cosas las traemos. Eh, También tenemos transporte, arriendo de vehículos. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos comprado algún camión, teníamos un camión trabajando que era nuestro, y ese camión trabajaba para el transporte de combustible, porque tenía un estanque arriba que le fabricamos y lo pusimos a trabajar. Pero el objeto de la empresa siempre es el mismo. Todo el tema dentro del giro del combustible y el transporte de combustible, o estanques de agua y el transporte del agua. En cambio, el SPA te permite un objeto más amplio. Yo puedo tener mi empresa de fabricación de estanques de transporte de combustible y además tener la panadería, que no tienen nada una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque esta sí te permite un objeto más amplio. Ya, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, que te permite diversos giros, pero no dentro de diferentes objetos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Uno? Díganme. Pues, Silencio sepulcral, ¿qué pasó, si no chicos? entienden, le explico todo de nuevo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ya, yo vi uno que dijo que sí. Sigo entonces. Ya, ¿qué Oye, es lo que pasa? perdón, ¿Sí? Martín, eh, ¿cree que, ¿cree que podría especificar más un poco la diferencia entre giro y objeto? Ya, ningún problema. Acá en Chile, cuando tenemos los giros, están dentro de ciertos códigos. Tienen un número, ¿ya? Entonces, este número, digamos que tengo del 1 al 100, después del 101 al 200, del 201 al 300. Entonces, del 1 al 100 tienen un objeto. Todos los que están del 1 al 100 cumplen cierto tipo de funciones en cuanto a las relaciones empresariales. En el ejemplo de mi empresa, que les colocaba, era el transporte de combustible y la fabricación de estanques metálicos.
Entonces, todo lo que tenga que ver con metalúrgica, metalmecánica, importaciones referentes a productos que van relacionados a la metalmecánica o a la metalúrgica, están dentro de un objeto, dentro de estos giros que están del 1 al 100. Pero si yo me quiero poner a comprar harina para hacer pan, no lo puedo poner dentro de mi giro. ¿De qué manera? Te explico. Si yo voy a comprar algo, yo voy a comprar con una factura. ¿Por qué? Porque cuando quiero comprar algo como empresa aquí en Chile, yo al comprar con factura pago el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Tal como tú cuando compras el pan, pagas un impuesto, que ese es el impuesto al valor agregado. No sé cuál es el porcentaje de impuesto que pagan ustedes. 16%. Nosotros pagamos el 19%, sufrimos más. Entonces, ustedes pagan el 16%. Entonces, tú pagas ese 16% y lo pierdes, no te lo devuelven, ¿verdad? Lo pagaste y se lo quedó el panadero. Pero el panadero, cuando compró la harina, él también pagó el 16%. Pero ¿qué pasa? A él le dieron una factura, pero él a ti te dio un recibo, no te dio una factura, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes ese recibo, con ese recibo tú no puedes hacer nada. Pero el panadero, con esa factura de la harina, puede descontar ese impuesto. ¿Por qué? Porque él debería pagar tu 16% al fisco. Pero él dice, no, yo también pagué un 16%. Así que este 16% que yo pagué de harina, me lo tienen que devolver a mí. Entonces él lo descuenta de ese 16% que tú pagaste de tu pan. Digamos que el 16% de la harina fueron 1.000 y el 16% que tú pagaste del pan fueron 10. Entonces, él tiene 1.000 de crédito fiscal, que se llama. Esta parte es un poco enredada, es engorrosa, no tienen que entenderla muy bien, pero es para que comprendan cómo funcionan las empresas, ¿ya? Cuando una empresa compra, se queda con crédito fiscal. Es dinero, entre comillas, dinero de mentirita, le digo yo. Entonces yo me quedo con este crédito fiscal y cada vez que vendo, yo doy un recibo o una factura y pierdo crédito fiscal, porque yo voy entregando ese impuesto. Aparte de cobrar, yo te tengo que cobrar el impuesto, ¿verdad? Y ese impuesto yo lo tengo que pagar. Pero yo ya pagué un impuesto, que fue el impuesto de lo que compré. Entonces, aquí tengo mis 1.000 que pagué de la harina, y aquí están tus 10. Entonces, yo ya no tengo 10 de impuestos, yo ya no tengo 1.000 de impuestos, sino que me quedan 990, porque tengo que pagar tus 10. Pero todavía me quedan 990 más, que es crédito fiscal. Entonces, cada vez que yo doy un recibo por 10 de impuesto más. Ojo que estamos hablando solamente del impuesto, del 16%, no del valor total del recibo. Pierdo cada vez más crédito fiscal. Y llega un momento en que ya no me queda crédito fiscal y tengo que empezar a pagar impuestos por lo que yo vendo. No sé si se entiende bien. Yo sé que esta es una cosa un poco difícil de explicar, en especial si no estoy ahí como haciéndoles un dibujito. Pero en eso se dedica a las empresas. Para que una empresa pague impuestos es porque vendió más de lo que compró. Cuando yo vendo más de lo que compro es porque tengo una ganancia y yo pago el impuesto sobre la ganancia que tengo, no como las personas naturales que pagamos impuestos por todas las cosas que compramos. La empresa no, la empresa paga por la ganancia que recibe. Y además de eso, llegado fin de año, no sé si les pasa a ustedes también, pero nosotros acá tenemos el impuesto a la renta, porque nos cobran por todo. Entonces, pagamos el 19% de impuestos durante el año por lo que ganamos, pero además, llegado fin de año, de toda esa ganancia que ya salió, entonces nos queda una ganancia bruta. Bruta no soy yo, digo yo, pero nos queda ahí la ganancia bruta. Y esa ganancia bruta tenemos que pagar un 20%. Entonces, no sé. Y así funcionan las empresas acá, aquí. No sé cómo sobrevivimos, pero así funcionan. Entonces al final terminamos pagando no mentira, no es un 20%, pagamos como un 18%, porque al final pagamos 37% de impuestos sobre la ganancia. Eso es lo que paga una empresa aquí en Chile. Así vamos funcionando. Entonces, primero pagamos mensualmente el impuesto al valor agregado, que es el crédito fiscal contra el débito fiscal, o sea, la diferencia entre lo que yo compro y lo que yo vendo. Si vendo más de lo que compro, tengo ganancia y pago el impuesto por esa ganancia. Y al fin de año pagamos el impuesto a la renta,
que viene siendo un 17-18% más de esa ganancia que ya tenemos, una ganancia final, de toda la ganancia que hubo después de todos los impuestos y después de todo lo que ya se pagó, tenemos una última ganancia y a eso le cobran otro impuesto. ¿Queda claro un poco eso, que se pagan los impuestos diferidos? Esto es para todas las empresas, así que si quieren emprender, esto es súper importante, que comprendan la cantidad de impuestos que se pagan y que siempre, mientras más compran, menos pagan, pero también tienen menos ganancias. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a seguir. El tema del spa. ¿Qué es lo que te dicen acá? Que tiene que haber a lo menos 2 personas, pero aquí te decían que puede ser uno o más socios. ¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, se puede empezar una sociedad por acciones con una sola persona, no es necesario tener dos. Pero se espera que eventualmente se agregue otro socio, ya que normalmente tú puedes comenzar con un capital muy mínimo. ¿Y por qué? Porque si tienes una sola persona, tendrías entonces una EIRL, no un SPA. ¿Y qué es lo que pasa? La gente hace el SPA porque aquí sí te permite más giros, a diferencia del EIRL. Entonces muchos se quedan dando la vuelta y se quedan con el SPA, que es una empresa de una sola persona, y al final puede tener más giros y además permite el objeto amplio. O sea, puede tener diferentes tipos de trabajos dentro de una sola empresa. Mayoría de edad, como en todas, escritura o constitución de empresa, que es algo que vamos a ver pronto, capital en pesos. Y esta parte es muy importante, porque es la gran diferencia que tienen con la empresa de responsabilidad limitada, que sí te permite un capital en dinero o en bienes. En cambio, la sociedad por acciones solamente en dinero. Y se tiene que designar el valor y la cantidad de acciones que esta empresa va a tener. Como ya dijimos, estas acciones no van a llegar a la bolsa de valores, no son empresas que se van a valorizar. Pero sí, al momento de querer agregar, sacar o cambiar un socio, los aportes que harán a la empresa será en acciones, dependiendo del valor y el monto y la cantidad de las acciones que tenga la empresa. Así es como se va a medir el ingreso o salida de cada uno de los socios. ¿Ya? Y ahora, la otra opción. Esta es la opción aparte. La persona natural. Yo decido que no quiero hacer nada. Me aburrí. Esta opción es demasiado, así que no quiero hacer nada. ¿Qué hago? Me quedo yo solita. Funciono yo con el rol único tributario que ya se me entregó cuando nací. Ustedes tienen una identificación con su número de identificación, ¿verdad? Acá en Chile, nosotros tenemos también una identificación con nuestro número de identificación y ese número de identificación nos permite también trabajar. Podemos usarlo como si fuéramos empresa. ¿Cuál es la única diferencia? El patrimonio va a ser exactamente el mismo que el de la EIRL, derecho de prenda general. O sea, me pueden perseguir por todas las obligaciones que yo tengo, por todo el dinero por todo lo que alguna vez tengo. ¿Y cuál es la diferencia del derecho de prenda general? Y es algo que a mí siempre me da susto cuando lo menciono. Te pueden perseguir acá, se pueden perseguir las obligaciones que uno tiene por todo lo que tengo y por todo lo que tendré. O sea, no solamente yo me obligo en relación, no sé, si lo único que tengo en mi vida es este teléfono, yo no solamente voy a pagar con este teléfono, sino que voy a pagar con todo lo que sea que me compre el día de mañana. Porque si vienen mis recaudadores y me dicen, no sabes que todavía me debes y veo que te compraste zapatos nuevos, cachín, para mí, porque tienes que pagarme. Y me pago con tus zapatos nuevos. Eh, También nos permite solo un giro. Y la única diferencia acá es que tenemos que hacer una iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos de manera directa. A diferencia de la EIRL, que tiene la otra forma de iniciación de actividades que les mencionaba antes, que era la escritura o constitución de empresa, en el caso de la persona natural, yo debo ir personalmente al Servicio de Impuestos Internos e iniciar actividades. Es algo que ahora también podemos hacer en línea. Pero tiene ciertas exigencias más. Tengo que darle empleo a lo menos a 5 personas. No puedo tener menos de 5 trabajadores para tener una empresa como persona natural. Y también tengo que tener un capital inicial, o sea, yo tengo que poder demostrarle al Servicio de Impuestos Internos que tengo a lo menos 1000 UFs. La UF es la unidad de fomento acá en Chile y es una determinación monetaria que varía todos los meses de acuerdo a la variación del IPC. En este momento está como a 35.000 pesos chilenos, que son aproximadamente
$40, si no me equivoco. Entonces son aproximadamente $4.000 los que tú tienes que tener y poder demostrar al Servicio de Impuestos Internos para poder tener este tipo de empresa como persona natural. Pero también, como les mencionaba, es súper restrictivo. Hay algunas personas que la tienen, he conocido un par de personas, tengo un par de clientes que vienen a comprar acá, que tienen la opción de, funcionan con la opción de persona natural, pero es porque son personas que se dedican más que nada al transporte, tienen algunos camiones y ellos mismos manejan algunos de sus camiones y los otros los manejan los hijos y así se llevan. Pero no son grandes empresas y son gente que no pretende crecer dentro de lo que ya tienen. Les gusta lo que hacen, esos quieren hacer solo eso y no se complican, se dedican a su giro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante los años? Desde el año 2013, antes que sigamos, ¿se entiende? ¿O me devuelvo en alguna parte? ¿Voy muy rápido? ¿Alguien que me cuente? Está muy Chicos, bien, maestra. ¿Bien? Súper. O sea, ojo, miren, que yo no pretendo que ustedes se aprendan todo esto. Yo sé que es como tratar de enchufar todo el tema empresarial de Chile en una sola clase, pero traté de hacerlo lo más cortito posible y solamente lo más importante para que más o menos entiendan cómo funcionan las empresas en otros lugares del mundo. Y nosotros estamos funcionando en este momento con uno de los modelos de la OCDE, y esto es lo que les quiero explicar ahora. Este era el régimen tradicional. Nosotros, para crear una empresa, se hacía antiguamente con escritura pública y ante notario. Entonces, ante el notario debíamos ir y hacer una escritura que debía ser escrita por parte de un abogado, que los socios iban a revisar, o bien la persona natural que quería hacer su EIRL, debía llevarla ante el notario la autorizaba, la misma persona debía publicarla en el diario oficial, que es un diario de circulación nacional, que te cobra carísimo, porque es un diario del Estado, debía estar publicada. Tenías que llevar tu certificado de publicación del diario oficial, junto con tu escritura notarial, al conservador de bienes raíces, del que les mencioné anteriormente, que es donde está toda la información pública. Se llama de bienes raíces porque este conservador comenzó haciendo un listado de las propiedades y de sus dueños acá en Chile. Porque antiguamente, yo creo que en México también tiene que haber pasado que cualquiera vivía en cualquier parte, esto es mío, y no sé, pues marcabas aquí como de aquí al arroyo que está allá y de aquí al sauce que está ahí, esto es mío. En Chile pasó lo mismo y después empezamos a tener problemas con los deslindes, así que se creó el conservador de bienes raíces y todas las propiedades están ahí. Entonces tienes tu empresa, tu propiedad, y incluso las herencias están en el conservador de bienes raíces y todo está ahora bastante ordenadito y es de conocimiento público, o sea, todos estos son documentos públicos que cualquiera puede consultar. Entonces, creaste tu empresa ante el notario, lo publicaste en el diario oficial, ya después de que por fin salió la publicación y te dan el escrito, vas al conservador de bienes raíces, inscribes tu empresa, esperas a que el conservador de bienes raíces lo publique, tomas tu papelito y vas al Servicio de Impuestos Internos donde por fin, después de una semana, se van a dar el trabajo de darte tu identificación y tu rol único tributario con el que podrás trabajar como empresa. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? La gente se aburrió. Y tuvimos en el año 2013, en realidad como el 2012, llegó un nuevo ministro de Comercio, el señor Tomás Flores. Acuérdense del nombre, es un hombre muy importante este. Don Tomás Flores decidió crear Zeus. Zeus, lo primero que hizo, Zeus es un programa que se basa que se basa el día de hoy en nuestro servicio de impuestos internos. Y creó tu empresa en un día. Yo les quería mostrar un poquito de cómo funcionaba la empresa en un día, pero estamos reatrasados, me demoré mucho más de lo que quería. Pero déjenme aquí, no sé si puedo compartir mi. Un segundo, acá. No era así. ¿Cómo está? Acá. Quiero ver si puedo compartir esta parte para mostrarles. Acá. Esta es la página de tu empresa en un día. Si ustedes se fijan aquí arriba, yo ya inicié sesión. Nosotros tenemos una clave única que te la entregan el registro civil. El registro civil es donde te dan tu identificación, tu certificado de nacimiento y todo acá en Chile.
Entonces tú tienes que dirigirte personalmente al registro civil y te dan tu clave única que está asociada a tu número de identificación, a tu RUT, el rol único tributario que tenemos como persona natural, que tú puedes cambiar y todo. Aquí tengo una pregunta, Johan, por favor. ¿Es como el RFC de nosotros? ¿O ya no entendí? Tengo entendido que ustedes tienen algo. Sí, 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 sí. Registro civil también tenemos aquí, pero él no es el competente para hacer este seguimiento que sería por parte del SAT, para dar seguimientos a las cosas, Secretaría de Economía y después Registro Público, y todo queda compactado en nuestra fiel. Ah, ya, ya, muy bien. Bueno, es algo bastante parecido entonces. Con esto nosotros podemos hacer muchas cosas con esta clave, muchísimas cosas, hasta vender un auto en línea. Yo no tengo que ir a la notaría ya para vender un auto. Puedo hacer todo por internet. Y una de las cosas que puedo hacer es constituir una empresa. Podemos crear una empresa ahora mismo. En este momento, mientras conversamos, podemos crear una empresa. Acá está la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que tengo yo en este momento con mi hermano. Entonces, para mostrarles un poquito, esta es más o menos la misma información que yo les estaba dando delante. Yo les di un poquito más de cosas, pero si ustedes ven acá, están todas las empresas que yo les comenté. No sé si pueden ver bien. Entonces, nos vamos a crear empresa. Y ahí está pensando en mi computador. Déjenlo pensar que se cansa. Ya, pues no me dejen mal. Si ya inicié sesión. Ya, vamos a iniciar sesión de nuevo. Yo tengo mi clave guardada porque se me olvida. Súper seguro. Ya, y vamos a crear de nuevo la empresa, a ver si me funciona ahora. Ahí estamos. ¿Se fijan? Y aquí empezamos. Creamos el nombre de la sociedad, el domicilio tributario, el objeto social, que es el que les mencionaba adelante, el capital, la duración de la empresa, o sea, cada cuánto tiempo se va a autorrenovar, la forma de administración, cuáles son los socios que la van a renovar, cuáles son las facultades de administración, o sea, cuáles facultades tendrán los socios que estarán administrando la empresa o el socio que administrará la empresa, la liquidación, cómo se va a terminar la empresa, división del haber social, o sea, qué va a pasar al momento de que la empresa termine, quién se queda con qué, quién se queda con cuánto. El arbitraje, en caso que tengamos problemas, cómo se van a mediar esos problemas y si vamos a llegar a un arbitraje. ¿Por qué? Porque hace unos 20 años aproximadamente, el Estado dijo, ya nos aburrimos de que las empresas se demanden entre ellos. Ustedes tienen un problema, lo solucionan solitos. Así que más encima, si yo tengo un problema con mi socio, debemos pagarle a un árbitro, que normalmente es un abogado, quien actuará ante un notario público para poder resolver los problemas que como socios tengamos. Por ejemplo, yo acuso a mi socio de malversación de fondos. Por ser una sociedad, debemos ir a un arbitraje y ya no a un juicio. Yo puedo demandarlo posteriormente de manera civil por daños y perjuicios, pero las pérdidas que tenga la empresa por malversación de fondos empresariales, se va a un arbitraje. Entonces las empresas deben correr con los gastos y ya no el Estado corre con los gastos en el caso de que tengamos problemas dentro de los socios de una empresa. Y aquí también puedes ingresar cualquier otro pacto que se desee incorporar. Acá en Chile tenemos una regla, el papel lo aguanta todo. Lo que quieras poner, no sé, mi hermano tiene que darme todos los días en la mañana un taza de chocolate caliente porque si yo no voy a seguir trabajando. Entonces lo tenemos que poner aquí, aquí es donde se agrega todo eso. Y si se fijan, aquí está. Y esto es ultra fácil. Tú vas al botoncito de ayuda y te da toda la explicación de cómo crear tu empresa. Tenemos la razón social, el nombre de fantasía, que obviamente es opcional, domicilio tributario y el domicilio de la sociedad, que pueden ser el mismo. Y aquí empezamos, el objeto o giro social, porque podemos poner un solo objeto, por ejemplo, metalúrgica, como objeto general, o el giro social, que van a ser todos los giros que la empresa tiene. El capital de la sociedad, la duración, si tiene un plazo renovable en años y no termina con la muerte de los socios, o si termina con la muerte de los socios, cuántos años desde la fecha de constitución, si es renovable o no se renueva. Como les mencionaba yo, esta empresa que tenemos nosotros se renueva cada 3 años automáticamente, a no ser que uno de los socios vaya al conservador de bienes raíces y solicite la escritura al margen de que se acaba la renovación.
Y eso también tiene un plazo, tiene que ser 6 meses antes de la siguiente renovación. ¿Cómo es la administración social? Uno, todos conjuntamente, cualquiera indistintamente, que esa es la que tenemos nosotros. Las facultades de la administración, qué es lo que puede hacer el socio que administra, cómo se va a liquidar la empresa al momento de cerrarse, cómo se van a dirimir los conflictos, qué tipo de arbitraje. Tenemos un árbitro de derecho que va a actuar en relación a lo que le dicta el código de comercio, o un árbitro arbitrador que va a actuar en relación a lo que le diga el Código Civil, o un árbitro mixto que puede actuar de ambas maneras. Entonces, como ven aquí, todo se va a regular de acuerdo a lo que ustedes decidan como socios de la empresa. Y aquí, posibilidades de explotar el giro social, o sea, cuáles son las cosas del giro que se van a explotar. Por ejemplo, si yo como socia quisiera abrir otra empresa que se dedicara exactamente a lo mismo, yo tengo que colocar eso acá, justo aquí. Se le va a permitir a la socia Margarita Herrera que explote el mismo giro social de esta empresa en otra empresa nueva o otra empresa que ya posee, porque eso tiene que estar permitido dentro de los cargos de la empresa. Y aquí todos los otros pactos que, como yo les decía, el papel lo aguanta todo, así que aquí le agregamos nada más lo que ustedes quieran. Y se crea su empresa. Paso siguiente, se ingresan los datos de los socios, aquí es donde ingresamos nuestros números de identidad, se adjuntan documentos, cualquier documento que uno quiera adjuntar, porque no es obligación adjuntar ningún otro documento, y tenemos una firma electrónica que se hace a través de esta clave única con la que yo ya me ingresé, porque ustedes se fijan aquí arriba dice mi cuenta. ¿Cuál es la gracia de esto? Se llama empresa en un día porque yo mañana a esta hora voy a recibir mi número de rol único tributario como empresa. Y ya tengo mi empresa que puede empezar a funcionar. Y esto funciona desde el año 2013. Ahora también, todavía tenemos la posibilidad de seguir funcionando de la misma manera que lo hacíamos antes. Aún podemos ir a la notaría, hacer nuestra escritura y solicitar que funcione así la empresa. Sin embargo, es algo que ya muchos hemos dejado de hacer por más que nada un tema de tiempo. Y esto también ha aumentado la cantidad de empresas que se crean en el país. Y por lo tanto también ha aumentado la cantidad de tributo que se paga, la cantidad de impuestos que se pagan. Entonces, las arcas fiscales, las arcas del Estado, han aumentado bastante gracias a la utilización de la empresa en un día, porque se crean empresas todos los días ahora. No sé qué les parece esa idea del señor Tomás Flores. Un aplauso para él. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro. Está clarísimo ya. Hagamos una empresa entonces. Ustedes me crean una empresa. No, mentira. Ya, lo último que les voy a explicar, creo que esto es lo último, sí, aquí ya se viene, esto es lo último, ya se viene después una actividad que vamos a hacer que es súper cortita, y más que nada es porque tengo que trabajar, así que ustedes me van a ayudar a trabajar hoy día, van a ser mis asistentes del día. La facturación, lo que les explicaba de antes, el servicio de impuestos internos es el que se dedica a ver tus facturas, porque ahora las facturas las hacemos en línea. ¿Y cuál es la gran gracia de tener las facturas en línea? Que yo ya no tengo 10 kilos de papel aquí al lado mío que tengo que ingresar manualmente para ver cuánto tengo de crédito fiscal, o sea, cuánto compré, y cuánto tengo de débito fiscal, o sea, cuánto vendí. Porque ahora simplemente voy a internet y veo todas las facturas que alguien me ha hecho a mí y todas las facturas que yo le he hecho a otras personas. Y en base a eso se pagan los impuestos, en base a lo que yo he comprado y a lo que la gente me ha vendido, porque todo llega a través de CEUS. CEUS es el que rige al Servicio de Impuestos Internos, es un programa que no solamente se dedica a la parte de facturación, sino que también ve los gastos de las personas naturales. CEUS se alimenta también con las compras que uno hace, por ejemplo, de propiedades, vehículos o cualquier cosa que esté inscrita. Por lo mismo se ha disminuido de gran manera eh, las estafas que ocurrían anteriormente al fisco por personas que trataban de mostrar menores ingresos. Y, por ejemplo, no sé, yo digo que gano 1 millón al mes, pero me he comprado 3 vehículos que valen 7 millones cada uno en los últimos 2 meses. Entonces, Zeus se alimenta de toda esta información
y te va a cobrar los impuestos igual al final. Así que ahí te van, y después te llaman allá cariñosamente y te citan y te dicen, ¿qué es lo que le pasó, señorita Margarita Herrera? ¿Cómo puede ser que tenga todo este dinero? ¿De dónde sacó el dinero? Y ahora además hay un monto mínimo por el cual los bancos tienen que informar a CEUS de la cantidad de transacciones que tú tienes al año. O sea, si yo tengo transacciones por sobre $50.000 al año, el banco debe informarle a CEUS. Así que también por ese lado van viendo tus impuestos. Las declaraciones, yo puedo hacer declaraciones de renta, declaraciones de impuestos, declaraciones de todo en el Servicio de Impuestos Internos. Consultas, yo incluso puedo pedir consultas al director de Impuestos Internos mismo, al director nacional de Impuestos Internos, si así lo quiero, para poder plantear mis solicitudes. Y las solicitudes administrativas, por supuesto. Ahora, vamos a hacer un ejercicio súper rapidito para mostrarles a ustedes cómo se pagan los impuestos de una empresa. Y esto va a ser súper entretenido porque tenemos que pagar los impuestos de la mía. No nos vamos a demorar nada. Estamos aquí en impuestos internos, ingresamos a mi servicio y aquí ya tengo todo listo, como podrán ver. Ingreso, servicios en línea. Recuerde presentar la declaración de impuesto a la renta. Mira, mi formulario de la renta, me acaban de decir, no me había llegado este mensaje antes. Mi formulario de la renta aparentemente no está correcto. Lamentablemente, como soy una empresa, no me puedo quedar solamente con el formulario de renta que me entrega el Servicio de Impuestos Internos preparado, porque yo ya te entrego un formulario, sino que tengo que tener un contador. Así que lo voy a que llamar ahora, pero después. Así que nos vamos a pagar impuestos mensuales. Declaración mensual del formulario 29, que es el impuesto al valor agregado. Y aquí carga. Yo voy a pagar ahora el periodo de abril, porque siempre se paga vencido el mes siguiente y el último día de pago es el 20, así que hay que pagarlo hoy día sí o sí. Yo lo estaba esperando, ¿eh? Y ahí está el nombre de mi empresa, Servicios Integrales Herrera Hermanos Limitada. Y yo voy a continuar desde una declaración guardada, que fue la que ya me hizo el Servicio de Impuestos Internos y que yo ya revisé, y mi contador también, con anterioridad, y me dijo, está todo bien. Así que continuamos de los datos que están aquí. Y esta es la parte bonita. Antes esto era todo a papel. Y a mí me entregaban un papel y un formulario exactamente igual que el que ustedes van a ver ahora. Era igual. Yo puedo seleccionar la opción de postergar el pago de IVA. O sea, si yo no tengo el dinero para pagar en este momento, le puedo pedir al Servicio de Impuestos Internos que me permita postergar mi pago un mes más. Como ahora vamos a pagar porque es poquito lo que me salió. Antes todo esto se escribía a mano. Este formulario 29 era un papelote que te pasaban y se escribía todo a mano. Entonces, se fijan aquí, están las facturas de compras recibidas con retención parcial. O sea, todas las facturas de cosas que yo compré, todas las facturas de ventas del giro, todas las notas de crédito, o sea, cosas que se facturaron pero que en realidad estaban mal facturadas y se devolvió, total de los débitos, total de lo que se debe, y lo que cae al IVA, son 4 millones. Yo sé que la cantidad en pesos de ustedes son, los pesos son diferentes allá que acá, por si acaso. Eso no es la cantidad que ustedes vayan a pensar. Facturas recibidas del giro, y se fijan, aquí está toda la información. Activos fijos, notas de crédito, esto es una paja, dice mi contador. Pero bueno, el total de los créditos está aquí. Y yo me voy hasta el final, normalmente ni siquiera lo miro, porque ya lo revisé hartas veces. Y aquí tengo mi monto a pagar dentro del plazo legal. Si yo me atraso, me van a cobrar, como dice acá, intereses y multas. Pero en este caso no me van a cobrar intereses y multas porque yo ya estoy pagando bien. Así que le ponemos enviar declaración. Me conecto con mi banco. Llamando al banco. Mentira, porque no está llamando, pero... Y aquí me voy a pagar. Y así es como pagamos los impuestos en Chile. ¡Bravo! Bueno, chicos, ha sido Justo a un... tiempo. Sí, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya aportado un poco en cuanto a cómo funcionan las empresas acá. Te agradecemos muchísimo, mi querida Margarita. Queríamos tener esta primicia con ustedes para que vean que no es tan diferente lo que vivimos en México. Los nombres cambian muy pocas cosas,
pero nos dio la gran oportunidad la profesora de llevar a cabo con cosas reales, tangibles, esta oportunidad que te agradecemos mucho, mi querida Margarita. Y bueno, decirles que va a estar como jurado en sus trabajos finales, la maestra conectada virtualmente. Y bueno, pues no me queda de otra forma más que agradecer su tiempo, chicos. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias, mi querida Margarita, y las personas que quieran hablar conmigo para algunos detalles de su trabajo por WhatsApp, por favor, si son tan amables. Amiga, muchas gracias. Bonita tarde, noche para ti, ya, bonita noche para todos. Ya oscureció. Gracias a todos ustedes Mil por toda gracias. la atención. Un aplauso, mi amiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Cerramos, mi amiga, y nos hablamos en un ratito. Gracias. Cuídate, hablamos, chao, chao.